Bien. Esto es comunicación I2C, ¿sí? O interintegrado, o sea, circuito integrado, ¿sí? Es una comunicación serial. Recuerden lo que era comunicación serial y paralelo en circuitos integrados, ¿verdad? Paralelo eran muchas líneas paralelas, serial son 3, 4 líneas ahí que le llamamos nosotros de comunicación bilateral paralela, serial, de aquí para allá y de allá para acá, ¿sí? Entonces, aparecen dos líneas llamadas data y otra llamada clock. Clock me sirve para sincronizar y data para enviar y recibir datos en forma serial. Recuerdan, ¿verdad? Lo que es serial, paralelo. Entonces, muy bien, entonces una forma de representar la comunicación I2C es que yo tengo un circuito integrado llamado one chip, como el que acabamos de ver, ¿verdad? ¿Ahí? Y ese one chip se va a comunicar mediante data clock con la EEPROM y la EEPROM con el one chip. Va a sintonizar canales, por lo tanto se va a comunicar mediante data clock con el sintonizador y el sintonizador hacia el one chip, y también se va a comunicar con el sistema de picture in picture mediante I2C. I2C está conformado por 3 líneas, bueno, una, dos, en este caso 2 líneas y una de alimentación principal, que son SDA, que significa, lo tenemos, Serial Data Input Output, ¿verdad? Y SCL, que significa Serial Clock Input Output, ¿sí? Entradas y salidas, serial del reloj, entradas y salidas, serial de datos, ¿sí? Entonces, aquí hay una representación gráfica de cómo funciona esto. Yo tengo un circuito integrado, procesador, se llama IC601, y el IC601 es el one chip y se va a comunicar con la EEPROM, ¿sí? Como aparece aquí, ¿ven? De aquí a acá. Entonces, el IC601 va a tirar datos y va a sincronizarlos con reloj en el momento que yo le doy el encendido al procesador. ¿El procesador recibe la orden de encendido? Sí. Entonces, vamos a ver. Genero una línea de datos, sincronizo con el reloj y voy a la EEPROM para decirle a la EEPROM, explíqueme a ver cómo tengo que empezar. Y la EEPROM le va a decir, usted está en un formato de 4.3, está en canal, no sé, X a la mitad del volumen, y como esto es entrada-salida, entonces ahora la EEPROM va a convertir mediante un sincronismo del reloj la comunicación bilateral de EEPROM hacia el one chip, ¿está bien? Y el one chip va a interpretar toda esa información que va a estar almacenada en formato hexadecimal, ¿verdad? Dentro de él, ¿verdad? Y ese formato hexadecimal se va a decodificar acá, y este circuito integrado llamado one chip se va a encargar de generar todo lo que tiene que generar, ¿sí? De acuerdo a la información que pidió allá. Entonces, pines de una memoria EEPROM, en este caso la memoria EEPROM es la línea 24C, la que utilizamos nosotros para televisión. Entonces, 24C01, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 24C32, ¿sí? Dígase que la línea 24C corresponde a EEPROM de este tipo, y el 16 corresponde a la capacidad de almacenaje de datos, ¿sí? Entonces, entre más avanzado su televisor, pues necesita un poquito más de espacio para guardar más información, ¿sí? Una memoria EEPROM almacena información base para iniciar el sistema y almacena información de usuario que nosotros le dejamos cargada ahí, con la cual va a iniciar nuevamente el programa en el momento que yo encienda nuevamente el televisor. Qué sé yo, que yo lo dejé con el brillo al mínimo, ahí quedó almacenado, ¿ahí? ¿De acuerdo? Pines. Toda EEPROM tiene, toda memoria tiene address, tiene direcciones, líneas de direccionamiento. Entonces tengo A0, A1 y A2. Tengo una tierra y tengo una alimentación. Tengo un pin de escritura y tengo la línea de comunicación serial de data clock, ¿sí? Entonces, para conectar adecuadamente este amigo que tengo acá, yo no voy a necesitar programarlo externamente, ¿sí?
Si yo quisiera, lo programo con un programador de EEPROM, que se utiliza el software PonyProgram y otras cosas, pero entonces yo no lo voy a hacer. Está conectado al televisor, se supone que toda la información base está correcta. Yo no le puedo poner a un televisor comunicación errónea, tiene que estar correcta. Entonces mi EEPROM nueva está bien configurada, la pongo en mi televisor y ya no hace falta que yo utilice escritura, porque yo no voy a escribir, ¿sí? No hace falta que yo le meta address, porque yo no le voy a escribir, porque yo no le voy a extraer información, ya la información está. Pero como es una Electrical Erasable Program, ¿verdad? PROM, entonces en este caso, mediante Data Clock, se va a sincronizar lo que yo guardo y lo que yo necesito de ello. Entonces, la forma de conectarlo es líneas de data del procesador hacia la EEPROM, líneas de clock del procesador hacia la EEPROM, línea de alimentación hacia USC, y lo que son los pines de address, de write y tierra hacia tierra. ¿Sí? Y por último, tengo que comunicarles aquí que ya lo que es TTL, nosotros vimos dos tecnologías, TTL y CMOS, ¿cierto? La CMOS trabajaba con niveles hasta de 18 voltios y la TTL, bueno, recuerden que era la estática, ¿verdad? La CMOS, y la TTL trabajaba con niveles de 5 a 4 voltios más o menos. Ahora existe el TTL de avanzada. Para cuando apareció la línea One Chip y otros circuitos integrados de mayor nivel de compresión electrónica, aparece la línea TTL avanzada con la finalidad de evitar el consumo. O sea, si yo consumía con 5 voltios 10 miliamperios, ahora consumo con 3.3 y hago las mismas funciones con 5 miliamperios. Entonces bajo a algo que se llama TTL de avanzada. No, ahí los pines 1, 2, 3, sí. 7 también van a tierra. Sí. Esa es la forma de conectarlo en el televisor. Más 2. No. ¿Okay? ¿Estamos claros?